¿Qué significa la providencia de Dios? Significa que Dios no es ajeno a su creación. Significa que Dios no nos ha dejado al azar. Es decir, Dios crea y después arréglenselas ustedes como puedan, ¿no? Dios está presente en la historia de la humanidad. Dios está presente en la historia de cada uno de nosotros. Él es el Señor de la vida y de la historia. Él es el que mueve los hilos de la historia. Él es el autor de nuestra pequeña o grande historia personal. Es la providencia quien guía la historia. Esto mismo nos lo recordaba recientemente el hoy siervo de Dios, Juan Pablo II, en su último libro, Memoria e Identidad. Allí el Papa, el entonces Juan Pablo II, nos recordaba que el límite del mal en el mundo de hoy es la misericordia de Dios. Dios al final tiene la última palabra. No es el mal, no es el caos, no es el desastre, sino que es Dios quien tiene la última palabra. Porque, insisto, Él es el Señor de la historia. Él es el que de una forma misteriosa, sí, de una forma silenciosa, va conduciendo a la humanidad. Y nos va conduciendo a nosotros. Cada uno de nosotros, como obra de sus manos, también recibimos y de alguna forma disfrutamos de esa providencia de Dios. Por ello en nuestra vida tenemos que estar seguros, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, porque Dios es el quien nos guía. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué entonces existe el mal? El mal moral en concreto. ¿Cuál es la razón? Si Dios es providente, si Dios guía la historia, si Él es el que en definitiva tiene la última palabra en la historia, ¿por qué existe el mal? Esta pregunta no es de hoy. Es una pregunta que se han hecho a lo largo de la historia cientos y cientos de católicos, de grandes pensadores, de teólogos. Es un misterio en donde no podemos comprender, donde no podemos percibir el porqué de todo esto. Lo que sí podemos decir es que el mal está presente, lo vemos, es más, lo padecemos en la sociedad y lo padecemos en nuestra vida también. Y es fruto, en definitiva, del pecado. De ese pecado original que dio origen precisamente allá en los albores de la humanidad, a través de nuestros primeros padres. De ahí viene toda esa corriente subterránea de mal que después se encarna también, por supuesto, en esa presencia del maligno, el demonio, que existe, dicho sea de paso, no es un cuento, no es una fábula, no es un invento de un catequista o de la iglesia para que nos portemos bien, ¿no? Es el personaje que se ha rebelado contra Dios, que ha optado por el mal en su vida, que busca la perdición de cada persona para su causa. Dios lo permite de una forma misteriosa, pero Dios le pone límites a los cuales el mal no puede franquear. De nosotros depende, en nuestra libertad como personas, como humanos que somos, el seguir, como diría San Ignacio, la bandera del mal o la bandera de Jesús. El camino que Cristo nos presenta en el Evangelio o el camino que nos presenta el demonio, el mundo o la carne. ¿Qué camino escogemos?
qué es lo que queremos construir, eso corresponde a cada uno de nosotros, con la ayuda, por supuesto, de la gracia de Dios en nuestra vida.